El futuro de nuestra alimentación está en juego. La política agrícola común es una de las principales políticas de la Unión Europea y utiliza casi el 40% del presupuesto de la Unión pagado por los ciudadanos europeos. Un 80% de estos fondos termina en manos de los grandes terratenientes y empresas agrícolas, y solo el 20% en manos de los pequeños productores locales de toda Europa. La política agrícola común determina qué tipos de alimentos producimos, cómo los comercializamos y qué comemos. Las negociaciones sobre la reforma de la política agrícola común están actualmente en marcha y se prolongarán hasta finales de 2013. Las reformas se implementarán en el periodo 2014-2020. Esto dará forma al futuro de nuestro sistema alimentario, cómo se usa la tierra y por quién en Europa y también en todo el mundo. Las instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento, que deciden sobre el futuro de la política agrícola común, siguen pensando que los principales objetivos deben ser el crecimiento económico y la competitividad global de la industria alimentaria europea. Su prioridad es garantizar que las empresas alimentarias europeas puedan producir alimentos lo suficientemente baratos como para venderlos en los mercados globales. Este interés se antepone al de proporcionar alimentos cultivados de forma saludable a todas las personas en Europa, y no considera el bienestar del planeta. Esta propuesta apoya métodos actuales de agricultura no sostenibles, la desestabilización de precios de los alimentos para los agricultores y consumidores, y la ampliación de un sistema industrializado de producción que degrada y contamina el suelo y el agua, afectando a la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad. Esto no representa un futuro para nuestra alimentación. Estos métodos de producción, en última instancia, llevarán al colapso de la producción local de alimentos de los pequeños agricultores, sobre todo en los nuevos Estados miembros de Europa del Este, así como en los países en desarrollo que comercian con Europa. Otro sistema de alimentación saludable y sostenible es posible. Sin embargo, otro sistema de alimentación es posible basado en el derecho de los agricultores y los consumidores a decidir por sí mismos qué sistema de alimentación desean. Una opción que proteja el medio ambiente y asegure el acceso a una alimentación sana y unos ingresos justos y estables para los agricultores, que estimule a los sistemas de producción sostenibles, acortando la distancia entre los agricultores y consumidores, evitando el transporte innecesario de alimentos por todo el mundo y reduciendo las emisiones de carbono. Esta opción salvaguarda los mercados locales en el sur, en lugar de inundarles de productos europeos subsidiados, y da prioridad al uso de la tierra para la producción de alimentos, en lugar de productos industriales, al tiempo que garantiza la igualdad de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Esta opción es la soberanía alimentaria, y antepone la tierra y la gente a los negocios, y sitúa a la solidaridad y a la cooperación por delante de la competitividad. Cambiar la política agrícola común es la clave para lograr la soberanía alimentaria. Millones de personas y muchas organizaciones en Europa ya están trabajando para conseguir una política agrícola común basada en la soberanía alimentaria. Tú también puedes participar en esta transformación. Involúcrate en el proceso. Nuestra alimentación y nuestro futuro están en juego.
La Tierra y Eco. Ocurría el año 2090. Los habitantes del planeta Tierra habían crecido mucho en tecnología. Las ciudades tenían edificios altos, llenos de comodidades. Los autos y las motos eran muy cómodos y modernos. Con los medios de comunicación, todo el mundo sabía lo que pasaba en todos lados. Todo esto hacía que las personas trabajaran mucho, olvidándose de lo que necesitaban el medio ambiente. El combustible de los autos era muy tóxico, pero aún seguían usándolo porque así los vehículos andaban muy rápido. Había mucho consumo de energía, la gente comía rápido en las calles y así muchos se enfermaban. A los dirigentes lo único que les importaba era seguir modernizando al mundo, llenándolo de cosas nuevas. Desde el planeta Eco, el cual no había sido descubierto desde la Tierra, veían todo. Era un planeta de color verde, habitado por unos seres pequeñitos que vivían con los recursos que su tierra les daba y no gastaban energía, porque caminaban y podían volar, vivían muchos años, viajaban en burbujas que producía su atmósfera a los distintos planetas para observar allí en cada uno. Viendo cómo estaba nuestro planeta, durante muchos años dejaron mensajes para tratar de concientizar a la gente sobre el reciclado, la buena alimentación y el cuidado del ambiente. Pero la gente estaba muy ocupada y no los escuchaba. Las criaturas del planeta Eco no podían creer lo que pasaba. En otros lugares habían sido escuchados. No, el anciano del planeta era consultado para ver qué se podía hacer, entonces tuvo un plan. Una tarde, los satélites de la Tierra detectaron unas bolas muy brillantes. Los científicos se sintieron asustados e invadidos. Comenzaron a atacar. Nada destruía las bolas que se empezaron a acercar. Cuando estaban por chocar contra la Tierra, los habitantes pensaron que todo iba a ser destruido y que morirían. Sin embargo, estas bolas traían la salvación. En ellas había semillas de frutas, verduras, que cuando cayeron en el patio de las casas, hicieron crecer alimentos. Crecieron muchos árboles que limpiaron el aire. Los ríos y mares fueron limpiados y en el cielo se escribió un mensaje muy brillante que decía: cuiden el lugar donde viven o si no, solo se destruirán. El mensaje fue visto por todos los habitantes de la Tierra. Entonces los visitantes del planeta Eco proyectaron imágenes de cómo era la vida en su planeta, para que vieran que era posible una vida mejor. Los grandes dirigentes entendieron el mensaje y comenzaron a cuidar el lugar en donde pasaban su vida. Colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Permacultivo es un sistema programado, pero los principios técnicos están basados en la vida. Mollison observa este proceso y encuentra en él un modelo. Ante nuestros ojos tenemos un sistema permanente y fecundo, aunque cada vez se hace más complejo. Es impresionante encontrarse en medio de un bosque. Estos hayedos antárticos tienen más de 1 billón de años. Existían en Gondwana, el antiguo continente que estuvo formado por Australia y América del Sur. Gracias a los millones de especies distintas que existen en ellos, han perdurado hasta nuestros días. Esta complejidad los hace adaptables y productivos. Mollison piensa que nuestro entorno debería ser parecido. No consideramos que la idea de permanente o estable tenga nada que ver con un edificio de hormigón o una carretera de cemento. Con esa idea queremos expresar unas adaptaciones ininterrumpidas, como las que tienen lugar cuando nos movemos en una bicicleta. Expresamos la idea de una estabilidad dinámica.
Aquí podemos aprender cientos de miles, millones de cosas. No es como tratar de atornillar unas piezas en una máquina o cablear un circuito. Aquí confiamos que los hongos realicen su trabajo, hagan las conexiones. Pero si perdemos el bosque, hemos perdido a nuestros maestros. El hombre debe considerar la selva y el bosque como el sistema educacional más grande que poseemos en el planeta. Podemos hacer desaparecer todas las universidades y no habremos perdido nada. Pero si perdemos el bosque, hemos perdido todo.